Alexis Racionero, el viaje del héroe. Bueno, Alexis Racionero, qué placer. Llevo 25 años conociéndole y siempre me sorprende. De hecho, le conocí como estudiante en un máster y con el tiempo se convirtió en doctor en historia, después profesor de cine en una universidad. Y un día Alexis dio un salto que se convirtió en viajero, en profesor de yoga, en escritor y, como dice en su libro, en alquimista. ¿Cuándo fue y por qué ese cambio del Alexis Racionero que yo conocí hace 25 años al Alexis Racionero de ahora, mucho más completo, mucho más intenso, mucho más poliédrico? ¿Qué ocurrió? Bueno, lo que ocurrió es que cuando uno se convierte en profesor, es como un alumno, ¿no? Es como un alumno aventajado que tiene que explicar a los demás. Y ahí se despertó, por un lado, la gran curiosidad y por otro lado se despertó el terapeuta o el psicólogo, porque tratando con gente de 20 años y de 22 y de 18, haciendo tutorías de orientación de especialidad en las CAC sobre si tenían que ser directores, guionistas o montadores, me di cuenta que ya lo que había era una necesidad de mentor y de camino en la vida, ¿no? Y de alguna manera un poco mágica, todo esto que nos une a ti y a mí, Jordi, que es el tema de la escritura, la narrativa y el viaje del héroe y los mitos, pues me di cuenta que esa parte que se despertó en mí también como documentalista, que viajaba a rodar un documental en la India como Rubber Soul o luego el del Tíbet, el Railway to Heaven y así, me di cuenta que esos viajes eran como algo que yo necesitaba en la vida para situarme y saber dónde estaba y que era como un crecimiento importante, ¿no? Y así, estirando del hilo, pues descubrí que esto formaba parte de la PNL, de unos californianos que lo habían desarrollado, que son Robert Dills y Gilligan, que luego han sido maestros míos, y todo esto fue llevando una cosa a la otra. Me metí en el yoga para calmar mi mente racional de analista de cine y hasta ahora, ¿no? Yo pensaba que me ibas a contestar algo que tú escribiste en Darshan, Mm. Sabiduría Oriental para la Vida Cotidiana, que me sorprendió. Y en la página 16 dices, mi mente racional, que todo lo quería controlar, estalló en un ataque de ansiedad y paranoia cuando viajaba rodando un documental por el Valle del Parvati, que apenas fueron 3 días de enloquecimiento y distorsión, pero me bastaron para comprender que algo tenía que hacer con mi vida. ¿Fue el punto de salida o fue uno de los puntos de inflexión para preguntarte qué estoy haciendo o qué quiero hacer con mi vida? Sí, ese es el episodio central, que no lo cuento en Darshan, lo había contado en otro libro que se llama Shanti Shanti, Viaje al norte de la India, rodando un documental. Y sí, fue un punto de inflexión y tiene que ver con eso que a veces me preguntan en mis talleres, Wake en Paz, el viaje del héroe y demás, que es lo de, bueno, ¿se puede crecer o renacer sin pasar por el lodo? Pues la respuesta es que no, que la flor de loto nace del lodo. Y que es una imagen muy bonita, ¿no? Pero que hasta que tú no te metes y te ves en la porquería, yo ahí llevaba una carga familiar que no me tocaba, pero me tocó, y muchas cosas pues que por mi edad, que tenía apenas 30 años, pues no me tocaban. Me di cuenta que sí, que dices, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Igual esto lo tengo que pasar, pero tal vez tendría que reorientar, ¿no? Y yo creo que muchos tenemos la llamada de la aventura del viaje del héroe y de los viajes, a veces es por eso, ¿no? Porque necesitas una válvula de escape o hay algo que te dice, como decimos en catalán, ni antic prou, ¿no? Y venga, ¿no? Oye, en tu libro, voy a empezar por el final, escribes, página 305, Campbell dice que todos somos héroes al nacer, así que el viaje que proponemos tiene mucho de introspección para reconectar con la esencia de lo que verdaderamente somos. Buscamos fuera lo que llevamos dentro. Y eso lo conecto con otra frase en otro momento de tu libro que dice, todo el mundo piensa en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. O sea, me parece sorprendente porque todo el mundo quiere cambiar al mundo porque crees más fácil cambiarse a sí mismo. Tú que tienes experiencia de conocer a tanta gente, Campbell, en el fondo lo que estás contando tú es que nos ofrece un camino, una llamada a la aventura para recorrer una serie de fases y reencontrarnos con nosotros mismos. Va por ahí el libro para entendernos. Sí, va por ahí. Esta última frase es de Tolstoy, que era un Sí. gran sabio, Lev Tolstoy. Y Campbell, la verdad es que su libro El héroe de las mil caras es un libro de mitología y de psicología junguiana, sobre arquetipos y demás, y muy imbuido pues también por el orientalismo hinduista, que no es un libro fácil, pero triando, escogiendo y buceando en lo que es la obra de Campbell, pues sí, lo que uno encuentra es
que nuestra vida es un viaje, que todos somos héroes de nuestra propia vida o que podemos ser héroes y que al final, pues sí, que en la vida lo que nos tiende a costar más es saber quién somos de una manera más profunda y más esencial. Y que a veces navegamos en la vida pues con personajes que no son nuestros e incluso podemos llegar a ser felices, pero otras veces pues vemos que aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Y para todos aquellos que ven que esto no cuadra, pues el viaje del héroe, lo que propongo en este libro o lo que viene de Campbell, pues es una guía de eso, de cambiarnos a nosotros, ¿no? Y lo de Tolstoy yo creo que es una gran verdad, ¿no? Como cuentas en Darshan, muchas veces las personas hacen cambios cuando se encuentran en un accidente o algo que no esperaban y que de repente tienen que sobrevivir y ven la vida de una forma distinta. O sea, no hay que esperar a que nos ocurran desgracias para dar ese salto quizá en el vacío, pero sin miedo. Mm. Sí, ese es el aprendizaje, pero seguro que muchos lectores y gente que podamos tener alrededor, si ha conocido a esta gente que ha estado muy cerca de la muerte o que ha tenido un accidente grave o cualquier situación muy crítica, pues son gente que de pronto se toman la vida de otra manera, ¿no? Y como dices, pues ojalá muchos, sin llegar a eso, podríamos aprender a tomarnos la vida de esta u otra manera. Sí. Alexis, el libro, como dices tú, muy críptico o muy propio de Laura de las Mil Caras, nos establece una estructura narrativa en grandes mitos, en grandes historias, y también cuentas que tú eres un gran devoto de la saga de las Galaxias. Se comprende entonces que este libro es una aproximación a la obra de Campbell, pero para aproximarla y llevarla al terreno de nuestra vida. Podemos decir de Sí, una forma sencilla así, que todos sí, tenemos una llamada a la aventura, que hay que atravesarla y que vamos a atravesar una serie de pasos hasta llegar a una resurrección. sí. En mi libro hay una cosa importante respecto a Campbell, que es que yo marco que la moderna mitología es el audiovisual y que está muy bien Ulises y Parsifal y Lancelot y mitos que yo cuento en la primera parte del libro, pero yo creo que lo importante de esta sabiduría perenne de la que bebe Campbell y otros es poderla trasladar a nuestro tiempo presente, pero que a veces hay que hacer una adaptación en el código, ¿no? Y por eso está bien decirle a la gente pues, que el viaje de la heroína es Gambito de Dama, aunque yo escribí el libro antes de que saliera la serie, o que en Juego de Tronos pues también hay una heroína que es Daenerys de la Tormenta, aunque al final, sin el spoiler, pero mucha gente sabe que ahí hay un cambio que la cambia y la transforma en otra cosa, ¿no? Pero para mí es muy importante comprender que la narrativa, y en este caso el audiovisual y el cine, nos dan pautas de personajes, de arquetipos y luego de lo que establece Campbell, que es este itinerario narrativo que nos ayuda a construir historias desde un punto en el que no solo importa el conflicto exterior, es decir, alcanzar el tesoro, sino el que cuando tú vas en busca del tesoro te das cuenta que cuando llegas al tesoro casi ya ni te importa, porque el que ha cambiado eres tú como protagonista de la película, ¿no? Yo, Alexis, cuando empecé a leer tu libro, estaba como muy alicaído, te soy sincero, estaba como entristecido pensando que mi carrera de escritor, a pesar de los éxitos, no iba a ningún lugar. Y de repente encuentro en la página 26 algo que me alegra enormemente y te lo agradezco. Dice, el héroe no es alguien que busca la abundancia y desea el poder o la riqueza, sino una persona comprometida con una causa que ejerce una redención individual o colectiva. Y más adelante, es una buena persona que pone en riesgo su vida por la de los demás. Algunos ayudan con su fortaleza y sus armas, y otros lo hacen con las palabras y el poder de su corazón, al igual que otros transforman el mundo con su visión y genialidad. Por ello, guerreros, sabios, artistas o inventores son las distintas caras de las mil que posee el héroe. Se te lo agradezco porque pensé, bueno, también soy un héroe por ir en contracorriente, por arañar la escritura cuando la adicción a las tecnologías está alejando a los jóvenes escritores, que es para quienes yo escribo, pues de los libros, ¿no? Así que te doy las gracias por esa información, porque me estimuló, dije, bueno, venga, algo más para saber que el trabajo y el camino está bien. Otro aspecto, eso era para darte las gracias. Hablas de que hay pocas heroínas. Están las heroínas divinas, las diosas, pero ciertamente mencionas de que ¿por qué las heroínas también son olvidadas de la historia? Bueno, lo primero, y hago un inciso, aunque fuera un agradecimiento, pero es interesante el destacar que la naturaleza del héroe es ser diferente y es creer en sus principios.
Y por eso, pues una persona como tú, que por ejemplo ha aportado tanto a la literatura infantil, esté o no en un lugar o en otro, la literatura infantil, pues es muy importante que alguien abra caminos en territorios o no explorados o que se están perdiendo. Y Territorio eso, Comanche. bueno, y con sus dificultades y sus cosas, pero eso es el camino del héroe. Y a veces lo que tiene el héroe en la última fase es lo de la crisis de los dos mundos, que puede ser comprendido o no, pero que el héroe cuando vuelve es mentor, y es mentor porque es alguien que sabe algo distinto, ¿no? Y bueno, yo siempre hablo de los antihéroes más que los superhéroes, como gente que lo que tienen es que son auténticos y son distintos y que llaman a la gente y tienen pues seguidores en YouTube o tienen seguidores en medios, no solo pues porque venden mucho, sino por esa autenticidad o esa excentricidad, ¿no? Que también es muy buena y que es la del artista. La segunda parte de lo que hablábamos, De la falta de heroínas, de la falta de que no heroínas, aparecen, o se sí, las... es que es tan fácil como ¿y quién escribe la historia? ¿No? Los La historia hombres, el está escrita por patriarcado. hombres y lo que sí que nos cuenta la sabiduría perenne es que las vestales, tanto de Eleusis como de las mayorías de templos de la antigüedad clásica, tanto occidental como oriental, tenía que ver con la mujer, incluso en Egipto. Y que la mujer, como sabemos, está, de esto ya es más desde el yoga, pero es la energía Shakti, lunar, la intuición, lo uterino, la tierra, y en cambio el hombre es el fuego, la acción, lo racional, y parece que nuestro mundo se ha construido desde esta segunda parte. Pero en este tiempo del siglo XXI, con la pandemia y con todo lo que estamos viviendo y la neurosis, pues nos damos cuenta de que necesitamos mucho de toda esta intuición y de todo este misterio de la mujer. Y poco a poco yo creo que cada vez van entrando más narraciones hechas por mujeres y con heroínas, ¿no? Pero en el cine y en la narrativa nos cuesta encontrar heroínas mujeres, ¿no? Oye, hablabas hace unos instantes del mentor, del ayudante. Yo te voy a pasar una serie de libros, Alexis, y me los relacionas con el tuyo, porque de hecho son libros que aparecen en tu libro, o sea, no va a resultar nada difícil, ¿no? Para empezar, ese libro me encantó, Jean-Pierre Bernard, que Así, es de los lo mitos, cito, ¿no? sí, sí, lo cito en el El mito libro. es el origen del mundo, la primera narración, una forma de contarnos cómo tenemos que sobrellevar los peligros o defendernos del mal, ¿no? ¿Qué es para ti el mito? En una definición muy rápida, para ayudar a la gente que es muy joven o está un poco alejada del mito todavía. Mm. El mito es como el cuento que simplifica aquello que más nos preocupa en cada momento y que lo explica de una manera alegórica o simbólica. Es decir, no literal y textual, sino que hay que interpretar un poco lo que nos quiere decir el cuento, ¿no? Pero lo que es maravilloso de este libro y que yo cito al final del mío es la idea esta de que el mito debe pervivir porque nosotros debemos seguir preguntándonos cosas sobre nuestro tiempo y construyendo ficciones, las que sean, para explicar aquello que no comprendemos, ¿no? Pero mejor, el resumen es mejor ser un peliculero como tú y yo u otras personas que no quedarnos en la aceptación banal de decir, ah, bueno, pues no sé por qué esto es así, pero no me importa. Pues no, invéntate tu película y tu mito, ¿no? Hablamos de dioses, hablamos de hombres, hablamos de superhéroes. Aparece en tu libro también Alejandro Magno, o sea, un hombre, un héroe, un animal, un conquistador, como yo creo que en el siglo ni el XXI, ni el XX, ni el XIX vimos, ¿no? Aparece también en tu libro Alejandro Magno. Bueno, eso tiene que ver con que yo en el libro también quería demostrar que ha habido vidas heroicas, ¿no? También hablo de Alexandra David Neal, que es menos conocida y que es una superheroína, pero o hablo de los Beatles para que entendamos que además de los superhéroes que pueden estar ahí arriba y están muy bien, y de los héroes, que es que esto en la vida ha existido y que muchos héroes o heroínas cotidianas ni los conocemos ni los conoceremos, ¿no? Y pongo a Alejandro Magno, pues porque a este sí que lo conocemos, pero que es aquello de cómo alguien con 20 y pico años tiene una llamada a la aventura que lo lleva en esa época hasta el Ganges y hasta los confines del mundo.
y sobre todo con algo que yo creo que hoy en día necesitamos mucho, que él, conquistador y liberador, yo lo pongo de liberador, pero obviamente era un conquistador, pero lo más importante es que integraba las culturas allá donde iba, que no imponía la suya, como han hecho luego otros, sino que él iba con su mundo helénico y lo fusionaba, por ejemplo, con lo egipcio y creaba pues una maravilla que podía ser lo ptolomeico, ¿no? Y en general, allá donde iba, pues era un integrador. Alexis, antes de Joseph Campbell estaba Vladimir Prop con La morfología de los cuentos, que es un libro que vamos a recomendar a los lectores porque la verdad es que también está un poco, no está un poco, está la estructura de los grandes relatos que puede ser de utilidad para los nuevos escritores. Sí, lo bonito es ver que todo esto que vendría a ser la mitología comparada o la narrativa comparada, de lo cual se empieza a hablar bastante ahora, pues el libro de Prop es de principios del siglo XX. También hay un señor llamado Bruno Bettelheim que tiene psicoanálisis y Psicoanálisis cuentos de de cuento de hadas, hadas, una que maravilla. vuelve a ser también una cosa parecida, ¿no? Y sí, yo a los lectores que están interesados tanto en escribir como en comprender las historias, pues la verdad es que son libros fantásticos y bastante simples y directos, ¿no? Oye, ¿qué tienen que ver estos dos libros? Quijote con Sancho Panza y Frodo con Sam. ¿Sabes por dónde voy? Hombre, pues que es el héroe de las mil caras, que es la misma historia que se va repitiendo. Lo que pasa es que, claro, la gracia de uno y de otro, pues es que Cervantes construye la gran novela, porque seguramente el Quijote es la gran novela de la que parten las demás, con dos personajes pues que tienen este elemento del protagonista y el ayudante, como en Frodo y en Sam, y Tolkien, pues claro, le da todo este aire celta del mundo británico tan fascinador que luego, pues hoy en día nos ha llevado a Juego de Tronos y a tantas otras sagas, ¿no? Harry Potter. Bueno, Harry Potter es como la demostración de por qué las grandes historias que se basan en lo fundamental, eh, el conocimiento, el viaje de aprendizaje, el mentor, ¿no? La figura de Dumbledore, el bien contra el mal. Pues, ¿por qué esto es un fenómeno literario? ¿No? Yo sé de gente que incluso ha estado como en contra de decir, bueno, es que esto de Harry Potter es una porquería. Dice, oiga, esto ha sido el fenómeno de final del siglo XX, una saga exitosa y que al final lo que hace es ir a esta esencia de lo que es la narrativa, ¿no? Juego de Juego de Tronos. Tronos. Bueno, en Juego de Tronos, aquí sí que tengo una pequeña crítica, que es Bien. que cuando una saga funciona, hay el mal de la dilatación. Y lo que mata el storytelling y la narrativa es la falta de ritmo. Y Juego de Tronos, desde luego, como propuesta, es una reinterpretación es un híbrido, una mezcla, ¿no? Como lo que hace también el gran guionista Tarantino, ¿no? Que coge pues algo de Tolkien y luego recupera la guerra de las Dordosas inglesa y nos crea, pues eso sí, una historia fantástica con dragones y con monstruos y con heroínas y con todo, ¿no? Pero la serie, si hubiera durado 5 temporadas, igual hubiera sido mejor que con 9, ¿no? Bueno, nos quedamos con los primeros libros, por supuesto. Desde luego. Oye, página 81, vamos terminando. No deberíamos cesar de explorar de Thomas S. Eliot y al final de nuestra exploración llegaremos donde empezamos y conocemos el sitio por primera vez. Significa que hay que abrir los ojos y ver las cosas que tenemos de una forma distinta y como una llamada a la aventura y como que todos podemos empezar de nuevo una vida en cualquier momento sin esperar circunstancias adversas como contábamos antes. ¿Sea un poco la interpretación de Thomas S. Eliot? Sí, es eso y también es lo de que viajamos fuera y nos convertimos en viajeros buscando por el mundo y yendo a buscar y al final de ese viaje pues descubrimos que al final lo que íbamos a buscar lo tenemos dentro. La cuestión es que muchas veces para darnos cuenta de esto necesitamos recorrer todo este itinerario, ¿no? Cierto. Pero para mí lo de Eliot, pues sí, y es también lo que hablábamos al principio, de que muchas de las cosas de nosotros están en cómo nacimos. Lo que pasa es que nos desconectamos, ¿no? Y es tal vez volver a recuperar esa esencia con la que vinimos y traerla a este mundo presente, ¿no? Oye, para terminar, Alexis, ha sido un placer hablar contigo. Te felicito porque has logrado con este libro que realice mi primera gran meditación, o sea, mis 50 largos años. Cuéntanos, te felicito porque me parece una maravilla. Aquí hay unos códigos de barra que hay que leer,
y a partir de ahí te introduce en tu voz y en un camino, en un aprendizaje, en un viaje. Cuéntanos lo que es el Wake-Platz, cómo integrar el viaje del héroe en tu vida, que es la parte final y muy significativa y muy recomendable como todo el libro. Bueno, el Wake Path es el camino del despertar, que es como la interpretación o simbiosis que yo hago del viaje del héroe, donde el viaje del héroe es como la estructura base, pero yo luego ahí pues le añado la parte de filmoterapia, que es como las películas te inspiran a encontrar tu llamada de la aventura, o cómo las películas pues te pueden presentar lo que es la figura del mentor. Y ahí lo que hago es combinar pues un poco lo que me ha enseñado también el yoga y la Gestalt, que es que al final somos una tríada donde hay la mente, pero hay también el alma y las emociones y hay el cuerpo, ¿no? Y entonces en el Wake and Path, que son unos intensivos, pues que doy, muchas veces los doy en 4 sesiones o en 4 intensivos largos. Ahora estoy dando pues un formato online, Wake and Mind, de simplemente la primera parte, la llamada de la aventura, pero lo que busco es que todo esto que explicamos de una manera teórica se comprenda como una forma de crecimiento personal, ¿no? Un programa de crecimiento personal en el que la persona es guiada para ver en qué lugar vital está en este momento y qué subtramas de su vida y de renacer quiere abrir y de qué manera, ¿no? Y ahí pues se trabaja un poco con recursos de la PNL, la Gestalt y el yoga y de ver pues cuáles son los dones, cuáles son las capacidades, cuáles son también las resistencias, los miedos, los obstáculos y cómo traspasar umbrales, resistencias y lanzarse a la aventura, ¿no? Alexis, terminamos. Cuando te llamé para preparar esta entrevista me dijiste estoy escribiendo. ¿Se puede saber si estás escribiendo algo publicable para el futuro o son reflexiones tuyas porque necesitas plasmarlas en papel? O sea, ¿a dónde vas? Sí, pues voy a que hay un libro que ya está en fase final, que es un libro que se llama Yoga, una filosofía de vida. Y estoy escribiendo un libro que está ya pues firmado con anagrama, que se llama Ecotopía, que es un breve ensayo de estos que publica Anagrama, para hablar de la importancia de sintonizar con la naturaleza y conectar con la naturaleza. Tal y como me enseñó pues Raymond Paniker, por ejemplo, en esa entrevista que le hice para el documental Rebel Soul, que se puede ver en Filming, ¿no? Y cuando acabe este breve ensayo, por fin me pondré con esa novela autobiográfica, que es un homenaje a la contracultura, a la España de la transición, a los 80 y que habla un poco de todo lo que es el underground, ¿no? Y mi crecimiento alrededor de eso, ¿no? Alexis, te vi en página 2 hace un par de días hablando de un libro que creo que habías coescrito con tu padre. Sí, sí, a ver si lo tengo aquí. Sí, nos esperamos. Este libro de aquí se llama La fisiología del gusto, que sí, digamos que es el libro póstumo de mi padre. Este es un libro que nació de la amistad entre mi padre y Ferran Adrià. Y bueno, pues es un remake del libro más vendido de la gastronomía mundial, que es el original de 1826 de Brillat Savarin. Y entonces lo que hemos hecho es coger el libro y hacer un remake tal cual, es decir, son el mismo número de meditaciones, los mismos aforismos, las variaciones, tal y como se creó la estructura del original, pero reinterpretado desde la modernidad, ¿no? Mi padre empezó la primera parte y yo tuve el honor de concluir lo que mi padre había empezado, ¿no? Bueno, Racionero, qué placer. 25 años que te conozco y siempre me sorprendes y estoy seguro que en los próximos 25 me seguirás sorprendiendo y eso me alegra mucho porque me gusta la gente que vibra. Oye, felicidades y como me gusta terminar siempre las entrevistas, nos vemos en las librerías porque es fundamental que la gente lea, la gente viaje a las librerías antes de empezar su propio viaje al interior. Pues sí, de hecho yo ahora presento el libro en la Central el día 15 de junio, un martes. También voy a Gerona, a la Casa de Cultura, me parece que es el 8 de junio, y hasta haré una presentación en otra librería en Menorca. Y desde luego que la vida del libro tiene mucho que ver con la librería, los libreros y que toquemos las páginas, ¿no? Pues nos vemos en Barcelona, Alexis. Gracias, bueno, de verdad. Un placer, Jordi. Un placer.